All right, so now let's look at Bien, veamos ahora la ojiva Alpha Tau. the alpha tau. La ojiva Alpha Tau impacta contra el suelo a velocidades superiores a 4 kilómetros por segundo. Pasemos a la diapositiva 11. Ahí está, gracias. Si observan la curva situada más a la izquierda, el eje X, el eje horizontal, representa la velocidad en kilómetros por segundo. El eje Y representa la altitud. Veamos la curva azul. En la parte superior de la curva azul está a una altitud de 200 kilómetros. Viaja a unos 3 kilómetros y medio por segundo. Y al reentrar en la atmósfera, sigue aumentando su velocidad hasta llegar a unos 20 kilómetros de altitud. Entonces, a 20 kilómetros de altitud, empieza a reducir su velocidad de forma muy drástica. Kilometers altitude, it starts slowing up very dramatically. That's because the density of air Eso se debe a que la densidad del aire aumenta exponencialmente a medida que se llega a baja altitud. Y la resistencia del aire es lo bastante alta como para frenar de forma significativa la ojiva. Pero esta ojiva tiene una resistencia muy baja. Tiene lo que se llama un coeficiente balístico muy alto. Así que sigue impactando contra el suelo a más de 3 kilómetros por segundo. Tengan en cuenta que 3 kilómetros por segundo equivalen, solo por la energía cinética del impacto, a su peso equivalente en TNT. Así que esto podría impactar contra el suelo a 3,4 kilómetros por segundo, lo que ya hará que por unidad de peso sea más explosivo que TNT en términos de su energía cinética. unit weight than TNT in terms of its kinetic energy. But if once we look at the green, Pero si miramos la curva verde, inmediatamente a la derecha, vemos que acelera a un ritmo mayor. La razón de que acelere más es que en este cálculo el motor del cohete está encendido. rocket motor, Así que tengo el motor encendido. the rocket motor on. Además, la resistencia aerodinámica es menor porque el motor del cohete reduce lo que se llama la resistencia de base. Tenemos este cohete y cuando el aire fluye a su alrededor, hay una base y en esa base hay baja presión. Eso tiende a frenar más la ojiva. Pero cuando sale el escape del cohete, no existe esa resistencia de base. Por tanto, se elimina la resistencia de base. Así que no se frena tan rápido, porque esa resistencia ya no está y también porque tiene empuje. Because the base drag is gone, and also because it's got thrust. So this is a very rough estimate. It's not exact, but it's good enough. Esto es una estimación muy aproximada. No es exacta, pero nos sirve para nuestros propósitos. Y pueden ver que cuando este objeto impacta contra el suelo, lleva una velocidad de más de 4 kilómetros por segundo. Así que, si dividen 4 entre 3 y elevan el resultado al cuadrado, porque la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad, se acercan a unas 2 veces y media la energía cinética de su peso equivalente en TNT. Por tanto, si este objeto fuera solo un objeto de 1000 kilogramos, sin una ojiva explosiva, tendría la capacidad explosiva, tendría el efecto explosivo de 2500 kilogramos de explosivos. Eso equivale a una ojiva de 5000 libras. Es un efecto explosivo muy grande. 5,000 pound warhead. That's big explosive effect. So now if we include Así que, si ahora incluimos que hay 500 kilos de material explosivo, la energía explosiva es aún mayor. Y de hecho, el explosivo químico hace que la explosión cinética sea más violenta, porque al impactar contra el suelo como un objeto sólido, de repente detona, porque esa es la ojiva química. Así que ahora tienes una bola de fuego de material cinético en expansión que se mueve a 4 kilómetros por segundo justo por encima del suelo. Entonces, esto impacta contra el suelo y se sobrecalienta por su propia energía cinética. De modo que se convierte en una explosión todavía más potente y tiene la potencia de una explosión de 2500 kilos. Así que esto es enormemente devastador. Pasemos un momento a la diapositiva 5. devastating. So let's just go to slide 5 for a second. This is an actual inertial navigation. Este es un sistema de navegación inercial real que se utiliza dentro de la ojiva o se usa algo parecido dentro de ella. ¿Ven lo pequeño que es? No pesa prácticamente nada. Lleva unos sensores llamados sistemas microelectromecánicos o MEMS. Esto es lo que mantiene orientado a un dron. Los drones llevan estas unidades.
son sistemas electrónicos digitales, y parte de esa electrónica digital son sensores microelectrónicos capaces de determinar cuáles son las aceleraciones, dónde está el dron y cuál es su orientación en el espacio, mediante giroscopios. Así que tienen estos circuitos diminutos, pesan unos gramos y son bastante precisos. Y solo hace falta que sean precisos durante 10 o 20 segundos, desde que estás por encima de la atmósfera, donde sabes dónde estás, hasta que impactas contra el suelo. Así que el sistema de navegación inercial, a medida que las aletas y el motor cohete me permiten cambiar la orientación de mi vehículo para maniobrar, dice, eso está más o menos bien, no hagas más, ya sabes, mantén este ángulo de ataque. Así que la única contribución significativa al error de impacto es mi capacidad para controlar con exactitud la orientación de mi misil. Y ya sabes, es difícil. No hay forma de saberlo sin hacer pruebas. Pero una estimación razonable, basada en la experiencia con sistemas de control hipersónicos, es que quizá tengas un error de impacto de entre 10 y 20 metros en el objetivo. Así que prácticamente no hay ningún error relevante procedente de tu sistema de navegación ni de tu conocimiento de la ubicación. ¿De acuerdo? Así que casi todo se debe a errores de control. Bueno, una precisión de 10 metros, cuando tienes una ojiva que va a producir 5, ya saben, el efecto explosivo de 5,000 libras no es nada. Si vamos a la diapositiva 9, perdón por ir saltando de un lado a otro así, tenemos una curva que muestra el alcance de la explosión de este misil, de esta ojiva, suponiendo, veamos la curva roja. Abajo está la distancia en pies. Lo siento, siempre tengo que elegir entre pies o metros, según el público. Pero vemos un alcance de 110 pies. El eje horizontal está en pies. El eje vertical es la presión de la explosión. Y si miramos la curva roja y el marcador de 40 libras por pulgada cuadrada, vemos que a unos 110 pies, unos 30 metros, tenemos 40 libras por pulgada cuadrada de presión de explosión. Bueno, la razón por la que es interesante saberlo es que 40 libras por pulgada cuadrada es una intensidad tan elevada que hará añicos una pared de hormigón armado y de acero. Derribará un edificio que sea una estructura reforzada de hormigón y acero, como un rascacielos, en la zona sometida a esas 40 libras por pulgada cuadrada. Les mostraré una imagen de un edificio que ha estado sometido a ese nivel de sobrepresión. De hecho, vayamos a la diapositiva 16. Perdón por ir saltando de un lado a otro así, pero es que parece que... De acuerdo. Este es el edificio federal Murrah, en Oklahoma City, que fue atacado en un atentado terrorista con bomba. Si miran al suelo, hay una especie de zona blanquecina debajo del edificio. Había una bomba en el suelo. Quizá fueron 20,000 libras, o quizá 10,000 kilogramos, pero no penetró en el edificio, como les voy a mostrar lo que podría ocurrir. Pero eso es lo que le pasó al edificio. Es un edificio muy bien construido, hecho de hormigón y acero. Y si van a la diapositiva 17, pueden ver de cerca el tipo de daño que esta sobrepresión de la explosión causó al edificio. Y si vamos a la diapositiva 18, vemos que estas pequeñas pirámides rojas indican dónde murieron personas. Así que la onda expansiva se propagó por toda esta estructura. Ahora imaginen que tenemos una ojiva de 5,000 libras atravesando el centro de la estructura. No por fuera de la estructura, sino entrando por el techo central y explotando dentro. Así que los muros estructurales no se derrumban de fuera hacia adentro. Están colapsando desde dentro hacia afuera. Están reventando. Y por supuesto, al estar confinados, ese nivel de choque va a ser considerablemente mayor, por un factor de 2 o 3, dentro de la propia estructura. Así que, si observamos el alcance al que puede producirse la explosión, pasemos a la diapositiva 13. Aquí tenemos una foto por satélite de Washington, D.C. El edificio azulado, el gran edificio con el tejado azulado,
con el tejado verdoso, es el edificio de la Biblioteca del Congreso. Así que cualquiera que haya estado en Washington probablemente lo haya visto allí. El edificio inmediatamente a la izquierda es el Capitolio, ese edificio monumental bastante gigantesco. Lo que he mostrado aquí es que hay una manzana justo al lado de la Biblioteca del Congreso, con edificios de tipo normal, edificios muy bien construidos, edificios grandes, pero sin una estructura monumental. El círculo amarillo interior representa la curva de alcance de 40 libras por pulgada cuadrada para esta ojiva en concreto, si impactara en un punto situado en el centro de ese círculo. Es decir, con la ojiva Al-Fatah, 40 libras por pulgada cuadrada arrasarían todos esos edificios. Quedarían completamente aplanados. Ahora imaginad que eso es Tel Aviv. Bien, esta es. La siguiente curva hacia afuera, la de 10 libras por pulgada cuadrada, muestra edificios que sufrirían daños tan graves que su interior se parecería al interior de aquel edificio federal que os enseñé. Como los edificios no están tan bien construidos, las paredes se hunden, aunque el edificio entero puede derrumbarse o no. Pero todo lo que hay dentro del edificio queda destruido, y también muere gente en los edificios por la onda expansiva al propagarse a través de las estructuras. Así que ese es el contorno de 10 libras por pulgada cuadrada. El contorno de 5 libras por pulgada cuadrada es donde se derrumba cualquier edificio que sea una simple construcción de ladrillo o de estructura de madera. Así que hasta ese contorno de 5 libras por pulgada cuadrada, estamos hablando básicamente de un terreno casi arrasado, casi todo. Y a 2 libras por pulgada cuadrada, en la curva exterior, estamos hablando de los interiores exteriores. Las habitaciones y los apartamentos situados en la parte exterior, orientada hacia la zona de la explosión, sufrirían daños muy graves. Ventanas reventadas hacia adentro, tabiques interiores inmediatos, no estructurales derribados, daños muy graves. Así que estamos hablando de lo que en la Segunda Guerra Mundial se habría llamado una bomba devastadora. Había bombas muy grandes que lanzaban y destruían una manzana entera de edificios. Eso es lo que es una bomba de gran potencia. Así que lo que es el Al-Fatah es una bomba de gran potencia. Pasemos ahora a la diapositiva 14. Bien, esto es una simulación teórica. Aquí simplemente he supuesto que impactan 3 de estas ojivas Al-Fatah. Ahora bien, tengan en cuenta que la precisión de este misil es quizá de 20 o 30 metros, y ese es el tamaño del contorno de 40 psi. Así que, si observan los 40 psi, podría desplazarse 20 o 30 metros hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo, a derecha o izquierda, porque ese es el límite de precisión debido a problemas de control de la ojiva. Pero muestra que si quieren atacar estas zonas, pueden alcanzarlas. They can hit them. And, that means if they targeted... Y ya sabe, eso significa que, si atacaran, ya sabe, si estos fueran edificios atacados en Tel Aviv, este es el tipo de daño que podrían causar. Así que el edificio de la izquierda, el edificio monumental construido de hormigón y acero, acabaría pareciéndose a cómo quedó el interior del edificio federal de Oklahoma City. No moriría todo el mundo, pero sí la mayoría de las personas que estuvieran dentro, o, desde luego, todos sufrirían heridas graves. Nadie saldría sin heridas graves. Y casi todos los que estuvieran en ese edificio morirían. Se derrumbaría toda la parte interior del edificio, y algunas seguirían en pie, pero como las partes del edificio que se podían ver en este edificio Murrah. Pasemos a la diapositiva 15, solo para verla. Aquí pueden ver una imagen del edificio, y pueden observar que el interior del edificio, aunque había zonas que no se habían derrumbado, si miran la sección más a la izquierda, literalmente podemos ver la luz atravesando el edificio en las zonas que siguen en pie. Se aprecia lo intensa que fue la onda expansiva. Derribó tanto muros no estructurales como muros de carga. Así que así sería el interior de la Biblioteca del Congreso fuera de la zona que se derrumbó,
que es lo que están viendo en la zona colapsada. Son daños muy, muy graves. Y si quieren ver cómo era una de estas ojivas cuando llegaban, pasemos a la diapositiva 6. Warheads look like when they were arriving. Let's just jump to slide 6. So this is one of these Alpha Tau warheads arriving. Así que esta es una de esas ojivas Alpha Tau llegando a Tel Aviv. En esta fecha concreta, de hecho conocemos la fecha. Por supuesto, los israelíes no mostraron ningún daño, pero déjenme decirles que esto causó muchos daños. Si se fijan en el objeto que entra, pueden ver una larga estela que tiene al principio una zona muy brillante y ancha de luminosidad extrema. Ese es el escape del motor del cohete. En la punta de eso, aunque no se ve, está la propia ojiva. Así que, en la punta de esto, tienen una ojiva que llega. Lleva 500 kilos de explosa 1000 kilos, lo que se traduce en 2000 o 2500 kilos de energía cinética explosiva. 2,500 kilograms of explosive kinetic energy. So we're talking about 2,500 kilograms. Así que estamos hablando de 2500 kilogramos de efecto explosivo. Si miran la siguiente diapositiva, verán que no es una explosión pequeña. Como pueden ver, están viendo la luz, no están viendo la explosión. Están viendo la luz dispersada desde el cielo. Lo que ocurre es que hay una explosión. Es tan caliente que en este caso probablemente alcance casi los 6000 grados. El interior de la explosión probablemente esté cerca de la temperatura de la superficie del Sol, simplemente porque se concentra muchísima energía cinética en un espacio pequeño. Solo dura un intervalo de tiempo muy breve porque todo este material tan caliente se expande hacia afuera y produce una onda de choque. Y si miramos la siguiente diapositiva, podemos ver, se puede ver la onda expansiva real. Es mucho más larga. Así que podían tener la certeza de que hubo daños enormes sobre el terreno que sencillamente no se mostraron al mundo, porque Israel ocultó los daños. Y por eso, en una de las conversaciones entre Donald Trump y Netanyahu, Netanyahu se quejó ante Trump. De hecho, dijo, esto consta en acta, no nos preocupan tanto las capacidades nucleares de Irán como los misiles. Primero tenéis que detener los misiles. Bueno, esto lo explica todo. Por eso lo dice. Si te enfrentas a cientos de misiles Fatah cayendo sobre Tel Aviv, Haifa, Beersheba y otras ciudades importantes de un país pequeño que solo tiene unas pocas ciudades relevantes, son solo 9 millones de personas, estás hablando de la posible destrucción económica completa del país. No matarás a todo el mundo. Eso es correcto. Pero destruirás la capacidad de Israel para tener una economía, y eso equivale a destruirlo. Lo eliminarás, a menos que Estados Unidos siga dándoles 3 o 4 mil millones de dólares al año, como ha venido haciendo Estados Unidos. Y eso va a ser muy difícil, porque la opinión pública estadounidense está ahora totalmente harta de los israelíes. Si miras, ya sabes, las encuestas sobre las actitudes de los estadounidenses hacia los israelíes, el público estadounidense está absolutamente indignado por el comportamiento asesino de Israel, y el estadounidense medio no lo apoya. Y va a ser muy difícil que los futuros gobiernos estadounidenses sigan proporcionando a Israel estos niveles desorbitados de apoyo militar si el pueblo estadounidense le es tan hostil. Y lo estamos viendo en las encuestas previas a las elecciones al Congreso. De repente, todos estos demócratas que se levantan y aplauden a este intruso, hablo ahora como ciudadano estadounidense, solo voy a expresar mi indignación a este sinvergüenza que viene y se dirige a nuestro Congreso, Netanyahu. Estos estadounidenses, mis representantes, personas a las que voté, se levantan y aplauden a este criminal de guerra, porque les da dinero a través de estos comités de acción política especializados estadounidenses. Ahora no se les ve hacerlo tan rápido, y espero que echen a todos esos tipos de sus cargos. Por desgracia no creo que vaya a ocurrir, pero
De repente ya no hablan con tanta contundencia de cómo van a, ya sabes, Israel, Israel, Israel. Me preocupa Estados Unidos. No quiero que mi país se involucre en guerras que implican masacrar a personas inocentes. Tampoco quiero que apoye a un Estado implicado en masacrar a personas inocentes. Ni quiero que ese Estado dicte nuestras políticas militares cuando no redundan en la seguridad de mi país. Así que estoy harto de los israelíes, y no soy el único. Y veremos qué ocurre en el futuro. And we're going to see what's going to happen in the future. But my guess is it's going to be. Pero supongo que a estos comités de acción política les va a resultar mucho más difícil hacer su magia con el gobierno estadounidense. Van a seguir ahí porque tienen mucho dinero y no van a caer sin luchar. Pero creo que el trato de favor a Israel se ha terminado. Y no sé qué acabará pasando. Pero creo que los israelíes se van a enfrentar a una reacción extrema de la opinión pública estadounidense que se expresará en las urnas. Y si no se expresa de forma suficiente en estas elecciones al Congreso, permítame asegurarles que se expresará en las elecciones presidenciales posteriores. Y muchos israelíes. Tengo muchos amigos estadounidenses que están muy preocupados. No voy a llamarlos partidarios de Israel porque, quiero decir, son amigos que no se manifiestan tanto como yo, y están preocupados porque apoyan la existencia de Israel por razones históricas, pero saben lo que está ocurriendo. Y puedo decirte, por mis muchas conversaciones con estos amigos, que no están contentos con Israel. Y la razón por la que no están contentos con Israel no es por Israel, es por Netanyahu y por lo que está haciendo Israel. Y si les das un par de años más, ellos también estarán ahí fuera diciendo, no, esto es demasiado. Así que creo que las señales son claras. Y cuanto más tiempo mis colegas estadounidenses, que por razones históricas siguen queriendo apoyar a Israel, quieran ver respaldado a este país, más tiempo se permite a este tipo Netanyahu en Israel seguir con este comportamiento genocida, este comportamiento fascista, y más se reducen las perspectivas de futuro de Israel. Así que creo que si apoyas a este país, debemos time for the right with an X after and every stash times Rosapis. Y Fragwises es truthfully thanks mis gals. Stopping these brutalities that are inexcusable. So I think there's a political dimension to this. Así que creo que esto tiene una dimensión política y una dimensión práctica, porque los iraníes pueden causar el daño que decidan causar. Y no puedo culpar a los iraníes por hacer esto. Esta imagen de los iraníes como un grupo de personas monstruosas que difunden algunos de estos miembros imbéciles del Congreso. Quiero decir, cuesta creer que estos tipos puedan levantarse con toda seriedad y gritarles a los iraníes que de alguna manera todos son criminales, cuando se ve lo que Estados Unidos, en particular, ha hecho a Irán y ha intentado hacerle. Y no soy partidario del gobierno iraní, pero sí simpatizo con el pueblo iraní. Y ningún pueblo merece lo que le ha ocurrido a manos de Occidente durante la época del presidente Trump. Y bueno, los iraníes están en esta situación porque nosotros, los estadounidenses, hemos perdido la guerra. Y el alcance de los daños causados a Israel y a otros lugares lo vamos a determinar nosotros, no Irán, porque Irán va a hacer lo que tenga que hacer. Irán se enfrenta a una amenaza existencial y ha dejado claro lo que hará. Si me atacas, te responderé de una forma similar y quizá de manera multiplicada, porque nuestra situación es desesperada. Estáis amenazando nuestra existencia. Y bueno, ¿cómo voy a culpar a la gente por hacer eso? Quiero decir, es perfectamente racional. Y han ejecutado su estrategia militar de forma abierta y lo han hecho con moderación. Así es, han demostrado una cantidad increíble de... Su ira se ha centrado en tomar decisiones militares extremadamente competentes y no han dejado que la situación se les vaya de las manos. Espero que no decidan fabricar un arma nuclear.
Creo que están en una posición sólida, simplemente manteniendo la posición en la que están, porque creo que debilitarían su propia situación de seguridad. Tienen la opción de fabricar un arma nuclear si fuera necesario. Espero que no se vean en una situación en la que necesiten hacerlo. Eso requeriría un ataque nuclear de Israel contra Irán. require a nuclear attack on Iran by Israel. And so if the Israelis do not attack, Y si los israelíes no atacan a Irán con armas nucleares, entonces la mejor estrategia para Irán es mantener su actual postura nuclear. Haga lo que haga en otros ámbitos. Así que, si yo asesorara al gobierno iraní, diría, vuestra estrategia convencional es excelente. Está muy bien planteada. No dejéis que la venganza os ciegue. Seguid haciendo lo que estáis haciendo. Sed previsibles, en el sentido de que si tú me haces esto, yo te haré aquello. Así disuades a tu adversario, dejando claro que no le beneficia en absoluto hacer nada. ¿Quieres destruir una de mis plantas desalinizadoras porque eres idiota y atacar esa planta desalinizadora es un crimen de guerra? Bueno, ya sabes, tenemos mucha agua de las montañas y esas cosas. desalination plant. Well, we have a lot of water from mountains and things. Desalination is a great benefit to us. Y la desalinización nos beneficia mucho, pero no es esencial para nuestra supervivencia. Pero déjame decirte una cosa. Todos esos estados del Golfo, en los que vosotros, los estadounidenses, tenéis bases militares, dejan de existir si destruimos esas plantas desalinizadoras. No tienen fuentes de agua como las que tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué nos empujáis a hacer esto? Porque lo haremos. Si seguís por este camino, lo haremos. Deberíais dejarlo claro, e Irán lo ha hecho. Y creo que esa es la estrategia correcta. No lo hagáis primero, pero dejad claro que lo haréis. Y si los estadounidenses os provocan lo suficiente, entonces tenéis que responder. Y en lo nuclear, deberíais seguir mostrando la postura que habéis mostrado. Esa sería mi recomendación si estuviera hablando con los dirigentes políticos iraníes. No dejéis que la ira se apodere de vosotros. Don't let your anger take over.